el mensaje principal es Jesucristo. Y la iglesia, la promesa más importante es que esperamos su venida, ¿cierto? Amén. Y mire, a mí, como decía, me encanta la profecía, la he estudiado por años, llevo 31 años estudiando la profecía. He escuchado a muchos maestros, a muchos, de verdad. En estos 31 años he escuchado a muchos maestros y pastores, doctores, teólogos hablar de este tema, hermano. Distintas interpretaciones de todo este tema. Y cada vez yo tomo más convicción de lo que creo. Lo demuestro con pera y manzana, hermano. Lo demuestro con muchos pasajes de lo que yo creo. Y hermano, la iglesia ya tiene que prepararse. Donald Trump le dio 60 días a Irán para deponer su tema nuclear. Le dio 60 días. Yo no sé si se acuerdan lo que les dije cuando él asumió el mando. Yo les dije por ahí por junio, julio, agosto, esto va a comenzar. Nada es casualidad. En Daniel capítulo 8, la Biblia nos enseña de un carnero y un macho cabrío. El carnero representa a Persia, la Biblia lo dice. Yo no voy a hablar de eso esta mañana. Usted, ya lo vimos, ¿cierto? El carnero representa a Persia y Persia es Irán. Y dice que Irán con sus aliados viene del oriente hacia el occidente con fuerza. Y eso es lo que hemos visto en estos meses, cómo Irán ha atacado a Israel con sus aliados, con Yemen, con Hezbollah, con el Líbano, con Hamas, con todos los que son aliados de Irán. Eso está escrito en la Biblia, hermano. Y dice que eso es del tiempo del fin. Si usted lee Daniel capítulo 8, dice que estas son las señales del tiempo del fin. Y son cosas que están pasando hoy. No pasaron hace 100 años, están pasando hoy. Pero esto termina cuando el occidente, a través del macho cabrío, dice que en el aire, el macho cabrío en el aire, le pega un golpe fuerte al carnero y lo derrota, lo deja tirado y no se puede levantar más. Y habla del príncipe, del rey de Grecia. Pero el occidente hoy en día está gobernado por Estados Unidos. Y la Biblia habla de un anticristo y habla de un tiempo final de 7 años que van a estar marcados por un tratado de paz que se va a hacer, hermano. Pero hay un texto principal. Dentro de todo esto hay un texto principal, hermano. El texto más conocido de la escatología es Mateo 24. Mateo 24. ¿Y quién mejor que el mismo Señor o el mismo Dios hablando de lo que va a venir? Amén. O sea, los profetas hablan de lo que Dios les dice a ellos. Pero en Mateo 24 es Dios diciéndonos lo que va a pasar. ¿Le entienden? Por lo tanto, Mateo 24 es la columna vertebral de todo lo que va a pasar al final, hermano. Y aquí es donde muchos, sobre todo los pretribulacionistas, odian Mateo 24. Dicen, no, Mateo 24 no. No estudiemos Mateo 24 para hablar de las cosas del final. Ellos lo dicen, claramente. ¿Ya? Y hermano, ahí es donde ellos se casan la cola, porque Mateo 24, hermano, es Dios hablando de lo que va a pasar. El mensaje de hoy día se llama Mateo 24 revelado a través de toda la Biblia. Mateo 24 es la columna vertebral de todas las profecías de la venida de Cristo y del fin del mundo, de toda la Biblia. Amén. Mire, de Mateo 24 yo he escuchado decir que es un texto solo para judíos. Escuche. Usted cuando quiera hablar con otros hermanos de otras iglesias de estos temas y mencione Mateo 24, ellos le van a decir que no, ese texto es para los judíos. Yo le voy a mostrar hoy día que eso es falso, porque la Biblia en su contexto no dice eso. También he escuchado decir que no se puede estudiar el rapto de ese capítulo. Qué extraño. Si en ese capítulo está el rapto, hermano. Pero ellos dicen que de ese capítulo no se puede estudiar el rapto. También he escuchado decir que solo los judíos estarán en la gran tribulación, porque en Mateo 24, del 15 en adelante, dice que los que estén en Judea huyen a los montes. Entonces dicen, no, esto está hablando solamente de los judíos. También he escuchado hablar que en ese periodo, para ser salvo, va a haber que dar la vida. La gente que se va a salvar en ese periodo va a ser dando la vida. Todo eso es falso, hermano. Pero vamos a ver versículo a versículo, hermano, la interpretación de Mateo 24, versículo a versículo. Entonces vamos a ir a Mateo 24.
Mateo 24, versículo 1. Recuerden que la Biblia es literal. Recuerden que la primera regla de interpretación hermenéutica es que la Biblia es literal. Para entender la Biblia hay reglas de interpretación. Y una de esas reglas es que la Biblia es literal. Si la Biblia dice blanco, es blanco. ¿Amén? No tengo que yo ponerme a pensar lo que él quiso decir. No, blanco, blanco. Por ejemplo, la Biblia dice que en el infierno el gusano nunca se acabará y el fuego nunca se apagará. Yo no tengo nada que interpretar. ¿Qué va a haber en el infierno? Gusanos y fuego. No tengo que interpretar nada. Es literal. ¿Amén? Es literal. La gente no quiere aceptar la palabra de Dios. Eso es otra cosa. El testigo de Jehová, por ejemplo, dice que el infierno no existe. Porque como un Dios de amor va a mandar a la gente a sufrir eternamente en un lugar tan malo. Pero eso es un razonamiento humano. ¿Pero qué dice la Biblia? Que ese va a ser un lugar de tormento por la eternidad. Eso dice la Biblia, por lo tanto nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. No acomodar las cosas a lo que yo creo, a lo que yo pienso. La Biblia es literal, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, leamos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron, ¿quién? Esto es re importante, hermano. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. La otra regla de interpretación que es importante para estudiar la Biblia es el contexto. La Biblia se estudia en su contexto. Contexto significa entender en qué momento Jesús lo está diciendo, a quién se lo está diciendo y cuál es la historia que está pasando en ese momento. Entonces Jesús va con sus discípulos y los discípulos le muestran a Jesús los edificios del templo. El templo es el lugar más importante de los judíos. Hoy no hay templo. Hace 2000 años que no existe el templo. Pero aquí, cuando Jesús habla con sus discípulos, sí existía el templo. De hecho, cuando usted muchas veces la Biblia dice que los discípulos iban al templo, se refiere a ese templo. Al templo de Jerusalén, al templo de los judíos, donde se sacrificaban los animales. ¿Están conmigo? Entonces, en este primer versículo, Jesús se refiere a ese templo y habla con sus discípulos. Y Jesús les hace una declaración que para ellos fue tremenda. Hermano, a ver en Santiago, ¿qué monumento tenemos que sería como, no, esto es difícil que alguien lo destruya? No se me ocurrió nada, hermano. La verdad es que no se me ocurrió nada. Algo que sea histórico en nuestro país, hermano. Que uno diga, no, esto siempre va a estar. ¿Alguien? ¿La moneda puede ser? No sé. No sé qué, hermano, pero cuando hablamos del templo estamos hablando de algo mucho más grande, porque el templo, hermano, en este momento, cuando Jesús habla del templo, estamos hablando de un templo que se estaba construido hace 500 años atrás, y que había sido reconstruido porque en realidad se construyó hace 1500 años atrás, en el tiempo de Salomón. Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, él hizo el primer templo, pero después con Nabucodonosor eso se destruyó. Y después cuando los judíos vuelven a su tierra, con Nehemías y Esdras lo reconstruye nuevamente, y Zorobabel se reconstruye. Y 500 años después viene Jesucristo, y Jesús está hablando de ese templo. Entonces Jesús le dice, miren, ¿ven esto? No va a quedar piedra sobre piedra. Y para ellos fue una declaración tremenda, porque el templo es la columna vertebral del pueblo de Israel. Todo lo que tiene que ver con Israel tiene que ver con la ley de Moisés. Y lo principal dentro de la ley de Moisés es el templo. Entonces Jesucristo les hace una declaración tremenda. Esto que ustedes ven va a desaparecer. Y piensen que ya tenía 500 años. Entonces Jesucristo en ese momento era solamente un hombre para muchos. Y Jesucristo dice, no, esto va a desaparecer. En el año 70 después de Cristo, o sea, unos poquitos años después de la muerte de Jesús, el templo sí fue destruido por el general Tito, que entró a Jerusalén y destruyó todo eso, hermano. Y sí ocurrió. Amén. Entonces, pero luego en el versículo 1 Jesús le dice, miren, esto va a desaparecer. Y desapareció.
Ahora en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, atención, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refiere? A la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Entonces, cuando Jesús ya está aparte con sus discípulos, los discípulos le hacen 3 preguntas. Y esto es importante porque de acuerdo a estas 3 preguntas nosotros podemos entender el capítulo 24 de Mateo. Contexto. ¿Entienden? Dice, entonces aquí hay 3 preguntas. En una, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuáles serán las señales de tu venida y las señales del fin del mundo? Y yo les adelanto algo, ya Jesús no habla más de la destrucción del templo porque es algo que iba a venir inmediatamente, ¿ya? Esto ocurrió, como le dije, en el año 70 después de Cristo. Pero sí comienza a hablar de su regreso, de las señales de su regreso y de las señales del fin del siglo o del fin del mundo. Y ahora este capítulo, y atención con esto, porque aquí es donde viene lo nuevo. Miren, ¿se acuerdan que hace algún tiempo yo les hice un cuadrito? El cuadro que te mandé al final, no el que te mandé primero. Miren, ¿se acuerdan que yo les mandé esto hace mucho tiempo? ¿Lo podía agrandar o no? ¿Pueden meter, esto no se puede meter las manos como en una pantalla, o sí o no? No sé. Miren, hace mucho tiempo yo les mandé estos. Ahí está, miren, a ver, para los que no entienden. La Biblia enseña que cuando venga el tiempo del fin va a estar marcado por 7 años, que se marcan con un tratado de paz entre el anticristo y el mundo, especialmente con Israel. Entonces ahí están los 7 años, y en esos 7 años van a pasar muchos acontecimientos que son proféticos en la Biblia. Y ahí yo los puse. Pero parece que ese no es, hermano. No, es el otro. Te dije el último que te mandé. Ese no fue el último que te mandé. Te mandé otro, ¿cierto? Ya, ese es. Si se fijan, en el año 1, por así decirlo, del primer año de la semana, hay muchos acontecimientos. Y por ejemplo, dice manifestación del anticristo. ¿Lo alcanzan a leer o no? ¿Lo puede agrandar más o no? En el año 1, o sea, cuando esto comience, va a comenzar con el tratado de paz, ¿cierto? Eso no está en cuestión. Todo el mundo dice lo mismo. Pero luego dice que del tratado de paz viene la manifestación del anticristo, y ahí es donde hubo un error. Ahora, muchos dicen eso. O sea, yo digo que es un error por lo que he estudiado en este tiempo y me he dado cuenta de que hay un error. ¿Ok? Y también dice que comienza el continuo sacrificio, eso está bien. Predicación del Evangelio. Mateo 20, eso no va ahí. Porque ¿se acuerdan que estudiamos la semana pasada Apocalipsis capítulo 14? Y decía que un ángel iba a predicar el Evangelio en todo el mundo, ¿se acuerdan? ¿Cuándo sería eso? ¿De acuerdo a lo que estudiamos? ¿En el primer año? No, pues sería después de la abominación desoladora, que sería la mitad. ¿Me entienden? Entonces ahí habría un error. Estoy mostrándole el cuadro que hice hace 2 años. Esto lo hice hace 2 años. Y he estudiado, y he visto las profecías de aquí y de acá, y para poner en orden las cosas, hermano, y al final llegué a la conclusión. Saca eso, hermano. Saca eso. Entonces, de acuerdo a Mateo 24, ¿qué cosas van a pasar? Porque Mateo 24 es lo que dijo el Señor. Cuando alguien dice que no debemos estudiar Mateo 24 para hablar de la iglesia, eso es un error, hermano, porque eso lo habló el Señor. Ahora, vamos a dividir en 3 partes el estudio: señales en el mundo, señales en el cielo y señales complementarias de ambos temas, ¿ok? Y vamos a comenzar con las señales en el mundo. Cuando venga el fin de las cosas van a haber señales en el mundo. ¿Qué señales? Leamos desde el versículo 4 hasta el versículo 15 de Mateo 24. Concéntrense. Respondiendo Jesús les dijo, a Jesús le hicieron una pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora Jesús lo está diciendo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Quiero hacer un paréntesis. Mire, ¿a cuántos hemos visto que han dicho yo soy el Cristo? No muchos. No muchos.
Yo no sé de alguien que haya dicho, yo soy el Cristo. Yo he visto por internet que hay como 7 personas que se han proclamado Jesús, pero están más locos, no los sigue nadie, por hermano. No lo sigue nadie. El comentario que yo he escuchado de este versículo es respecto a que las iglesias dicen, no, aquí está el Señor. Pero tampoco se refiere a eso. Muchos dicen, no, es que esto se refiere a que, por ejemplo, los adventistas dicen, ellos tienen al Señor verdadero. No, los mormones tienen al Señor verdadero. Y sabemos que no es así, por hermano. Pero yo no veo que este versículo se refiera a eso. A Jesús le preguntan, ¿cuáles serán las señales de tu venida y las señales del fin del mundo? Y lo primero que dice que van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero tenemos que leer hasta el versículo 15. ¿Por qué? Yo le voy a enseñar por qué, mire. ¿Qué dice ahora en el versículo 15? Por tanto, cuando estamos conversando, cuando uno dice por tanto, estamos conversando de un tema. Por ejemplo, conversemos de una persona que tiene cáncer. Conversemos de una persona que tiene cáncer. Hablemos de sus síntomas, hablemos de qué le está pasando, cuáles son sus dolores. Y luego decimos, por tanto, ¿qué debiera decir ahora yo? Por tanto, haga reposo. Por tanto, tómese el remedio. La palabra por tanto denota que tenemos que devolvernos a lo que estábamos conversando, ¿cierto? ¿Me entienden o no? ¿Fueron al colegio? ¿Aprendieron lenguaje? ¿Comprensión de lectura? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque dicen que Mateo 24 es cronológico, y no es cronológico. O sea que de un versículo viene el otro, después viene el otro, y así hasta el final. No es verdad. Porque leímos desde el 4 hasta el versículo 14, y en el versículo 14, ¿qué es la última palabra que dice? Y entonces vendrá el fin. Es decir, que en el versículo 14 nosotros ya tenemos que esperar el fin. La venida de Cristo, ¿cierto? Porque el fin es la venida de Cristo. Amén. Y luego dice, por tanto, entonces me tengo que devolver. Eso nunca lo habíamos visto. En la iglesia nunca esto lo habíamos visto. Esto se trata de comprensión de lectura. Por tanto, mira, dice, ¿cómo empieza Jesucristo hablando de las señales del fin? Que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y habrá rumores de guerra, y habrá guerra nación contra nación. Y luego dice, por tanto, o sea, todas estas cosas que ella dijo, ¿cuándo van a ser? ¿Me entienden? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo de Jerusalén. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. ¿Cuántos entienden esto? ¿De qué está hablando el versículo 15? ¿Qué es lo que es la abominación desoladora? ¿Cuántos lo entienden? Levanten la mano. No, me voy para la casa. Esto lo he enseñado mucho tiempo. Levanten la mano los que saben lo que es la abominación desoladora. Levanten la mano. Levanten la mano. No, son un idiota, hermano. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo he dicho 1000 veces. Una abominación. ¿Qué es lo que es la...? A ver, que su cabecita empiece a funcionar. ¿Qué es lo que es algo abominable? Detestable. Algo muy malo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo.
cuando veáis en el lugar santo. Cuando veamos que en el templo de Jerusalén, ese es el lugar santo, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Me tengo que ir al libro de Daniel, porque no lo vamos a hacer, porque no puedo perder tiempo. Chuta, me acabo de frustrar. La abominación desoladora, ¿van a aprender? ¿No se les va a olvidar más? ¿Qué es algo abominable para Dios? El pecado, la maldad. ¿Qué es lo que es la abominación? ¿Qué es lo que es la abominación máxima para Dios? Idolatría. Porque fueron infieles con Él y se fueron con otros dioses. La abominación desoladora es que el anticristo va a meter en el templo de Dios una estatua de Él. Y Él se va a proclamar Dios. Eso es una abominación porque hay un solo Dios. Y Dios no permite eso. Dios no permite que nadie se lleve su gloria. ¿Qué es lo que es la abominación desoladora? Son tontos, hermano. ¿Qué es lo que es la abominación desoladora? Que el anticristo va a meter una estatua de Él en el templo. ¿Lo entendieron? Eso es una abominación para Dios. Es lo peor que puede hacer un ser humano, que más encima en el templo de Dios, se ponga otro Dios. ¿Entienden? ¿Ya lo entienden? ¿Qué es lo que es la abominación desoladora? Que el anticristo meta una estatua de Él al templo. Entonces, volvamos para atrás. Versículo 4. A Jesús le preguntan, ¿cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo? Y Él comienza a decir, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Engañarán a muchos. Oiréis rumores de guerra y oiréis de guerras, nación contra nación. Habrá pestes, terremotos, hambre en diferentes lugares. Está hablando el Señor. Mira, siempre han habido terremotos. Siempre han habido terremotos. Siempre han habido hambres. Hermano, del otro lado del mundo se están muriendo de hambre. Siempre ha habido hambre. Han habido 2 guerras mundiales. ¿Se refiere a eso? ¿Este pasaje se refiere a eso? No, porque dice en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Son señales del tiempo del fin. ¿Y cómo empieza esto? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Dice eso, ¿no? Mire, quiero que se agarren de esto. Cuando dice por tanto, no puedo seguir una cronología. Tengo que entender que lo que ahora me dice es complementario a lo que ya me dijo. ¿Entendieron lo que dije recién? ¿Me entendieron lo que dije recién? ¿Se lo explico mejor? Ya. Hoy día el pastor vino con un traje que le queda chico, porque apenas me la puedo, ¿cierto? Hoy me quedó chico esta cuestión, hermano, qué loco. Ya, pero ahora, no sé, pues, o sea, el pastor vino así, y ahora, por tanto, aquí empezamos a describir, y trajo una chaqueta beige, trajo una corbata roja, un pantalón negro, ¿me entienden? Jesucristo dice que las señales del fin están acompañadas de que algunos dirán yo soy el Cristo, engañarán a muchos, habrá rumores de guerra, habrá guerra nación contra nación, ¿cierto? Llega el versículo 15 y dice, por tanto, cuando veáis estas cosas que ella dijo, ¿cuándo van a pasar? ¿Entienden lo que estoy diciendo? No puede ser antes, las cosas que han pasado no pueden ser, porque no hay abominación desoladora en este momento, no hay ni templo. Hermano, el templo es súper importante para las cosas que vienen. Ahora, hoy en día, en una semana te construyen el templo chino, ¿sí o no? O sea, hermano, la construcción del templo se demoró 46 años.
el templo de Jerusalén, el que se destruyó. Pero hoy en día, en una semana te construyen un templo súper rápido. Y lo que se piensa es que el anticristo él va a ser el templo. Él va a ser el que va a construir el templo, porque él se va a mostrar amigo de los judíos. El pacto de paz que se tiene que firmar es un pacto especialmente con Israel y todas las naciones que están alrededor de ellos. Y en ese momento seguro que se va a construir un templo y va a comenzar el continuo sacrificio. ¿Qué es lo que es el continuo sacrificio? Supongamos que hoy día se firma el Tratado de Paz. Hay un Tratado de Paz por 7 años. Y se construye el templo. El próximo mes hay un templo. Y comienza el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Es el sacrificio de los animales, que se hacía todos los días en el templo. Eso se llama el continuo sacrificio. ¿Le entró? ¿Sí? Porque esa frase es importante, el continuo sacrificio. ¿Sabe que con esa frase algunos dicen nos vamos a la mitad, otros dicen nos vamos antes, otros dicen nos vamos al medio o al final? El continuo sacrificio, ¿cuándo comienza? Tiene que comenzar el primer mes del primer año, para que comiencen los sacrificios. Después les explico por qué. Entonces, ya entendió lo que significa el por tanto, ¿cierto? Ese por tanto no es una continuación de eventos, sino una profundización de lo ya expuesto. ¿Por qué? Porque muchos dicen que del versículo 4 al 29 es todo un suceso cronológico, pero eso no es así. No es así, porque en el versículo 14 termina diciendo, y vendrá el fin. Ahí viene el fin. Entonces en el versículo 15 se devuelve y dice, miren, para que tengan más información, lo que ya dije, también va a pasar esto. ¿Lo entienden? Volvamos atrás y comprobémoslo, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya debieran contestar esa pregunta. Cuando se manifieste la abominación desoladora. Algunos dicen, ahora, hermano, siempre ha habido charlatanes que se proclamen Cristo, siempre va a haber eso. Pero no olvidemos que todo esto está en contexto del fin. Son cosas que van a pasar cuando venga el fin de todas las cosas, ¿cierto? El tiempo final, que comienza ¿cuándo? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo aparecerán los falsos cristos? Y el versículo 15 lo dice, Por tanto, ¿cuándo? ¿Ve que es la misma respuesta? Por tanto, ¿cuándo se van a manifestar estos falsos cristos? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué es una abominación desoladora? Que hará el anticristo cuando entre en el templo con su abominación desoladora? Se va a proclamar Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Este versículo, mire, ahora yo voy a empezar a desglosar un versículo con muchos versículos de la Biblia. El versículo 4 dice que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. El versículo 15 dice que cuando veáis la abominación desoladora, y ahora vamos a ver versículos paralelos que hablan de lo mismo en la Biblia. Es el mismo evento. Dice en 2 Tesalonicenses 2:4, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está el falso Cristo. Cuando en Mateo 24, versículo 4 dice que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, se refiere a eso. Porque Él se va a proclamar el Mesías de Israel, Él se va a proclamar Dios. Dios en la tierra. Lo acabamos de leer, ¿cierto? ¿Y qué hará? Aquí lo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Hermano, esto va a ser increíble. ¿Cómo un hombre puede pensar que es Dios? Es porque ese hombre está enfermo de poder. Ese hombre está enfermo de poder. ¿Hay alguno así hoy día en el mundo? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Hay uno que quiere pegarle a todo el mundo, hermano. Hay uno que quiere controlar todo el mundo. Hay uno en este momento que está ahí, hermano. Y tiene a Irán en jaque.
Lo tienen jaque, hermano. Los iraníes protestan y dicen, no, si nos hacen esto, nosotros le hacemos todo otro. Pero hermano, Estados Unidos hoy en día tiene los B-52 ahí en Irak, al ladito de Irán, hermano, listo para atacar, hermano. Y le dio un plazo de 2 meses. Eso lo leí ayer. Le dio 60 días para que Irán desista de su plan de bombas nucleares, hermano, para tener esto, o si no, ellos van a arrasar con Irán, hermano. Es lo que está escrito. La Biblia lo escribió hace 2500 años atrás, que el macho cabrío va a golpear al carnero. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Estamos entrando al tiempo del fin. ¿Ya? Otra referencia al mismo. Recuerde, estamos pegados en el versículo 4 y en el versículo 15. Estamos pegados ahí. Versículo 4 dice que vendrán muchos cristos, engañarán a muchos. Y en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora. En el fondo es la manifestación del anticristo. En Daniel capítulo 8, versículo 9 y 11, estamos viendo varios versículos que hablan de lo mismo en toda la Biblia. Hermano, si a usted le gusta la profecía, esto es un manjar para usted. Si usted es un flojo y no está ni ahí con Dios, se va a aburrir más que caballo de feria, hermano. A mí me encanta, hermano, entender la Biblia a mí me encanta. Me encanta saber cómo Dios trabaja en el mundo. Me encanta ver la mano de Dios. Cómo se ve la mano de Dios actuando en el mundo a través de su palabra. Daniel fue un libro escrito hace 2500 años atrás y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el mismo cuerno que aparece en Apocalipsis 13. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Es lo mismo que dice en 2 Tesalonicenses 2 cuando dice que él se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y dice, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue por tierra. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo es quitado el continuo sacrificio? En la mitad. Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, cuando el anticristo entre en la abominación desoladora, van a cesar los sacrificios, el continuo sacrificio. Todo va cuadrando, ¿cierto? Ahí tenemos al falso Cristo, pero en el versículo 5 no termina ahí. Dice en el versículo 5 de Mateo 24, ¿qué va a pasar con el mundo? Mire, a la mitad, el anticristo entra al templo, se proclama Dios. Ahí está el falso Cristo que sale en Mateo 24, 4 y 5. Muchos dirán, yo soy el Cristo, pero ¿qué va a pasar con el mundo? Lo dice. No sé si el versículo 5 o el versículo 4. Mateo 24. Muéstrame el versículo 4 y el 5. El 4, el 5, el 5. Ya ahí está, mira. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dice ahora? Ya muchos se engañarán. ¿A quién le va a importar que el anticristo haga eso? ¿Qué va a pasar con el mundo cuando el anticristo haga eso? Hermano, es que yo quiero que entiendan algo. Mira, Donald Trump en la semana pasada mandó una bomba económica al mundo. Fue un bombazo, hermano. Hermano, compren mercadería. Yo siempre les digo lo mismo. Cada vez que les digo las cuestiones suben. Compren más mercadería porque ahora el dólar va a subir. Producto de lo que hizo Donald Trump con todos los impuestos a todo el mundo, de las cosas que entran a Estados Unidos, hermano, todo va a subir. Más encima China hizo lo mismo. Ahora, se está hablando mucho de que el dinero pronto va a desaparecer. Europa ya sacó su moneda digital. Y eso nosotros debería llamarnos la atención porque la Biblia dice que en el tiempo del fin habrá una sola forma de comprar y vender. Y usted no va a poder comprar nada sin eso. Usted no va a poder ni siquiera ir a trabajar, o no va a poder pagar la micro. Usted no va a poder comprar nada ni vender nada si no tiene esa moneda. Y todo lo que está pasando ahora tiene que ver con esto. Donald Trump
mandó este bombazo económico, hermano, y ya se está hablando de esta moneda digital que Europa ya la sacó, el euro digital se llama. Y mire, hay algo importante, para que entiendan algo, hermano, el tema de las monedas son importantes porque fortalecen la economía de los países. ¿Por qué Europa saca su moneda digital? Para que todos usen esa moneda digital y por lo tanto se fortalece la economía de Europa. ¿No sería lógico que Estados Unidos haga también lo mismo y salga el dólar digital? Donald Trump dijo, no, nosotros no vamos a hacer eso. Qué raro. Si lo obvio es que él también lo haga porque él lo que quiere es imponer a Estados Unidos. Hermano, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sale de Europa. Sale de Europa. Lo que pasa es que Estados Unidos es aliado con Europa. En este minuto hay un problemita, pero ellos van a quedar igual aliados ahí, hermano. ¿Y cuál va a ser la moneda que va a imperar en todos lados? Va a ser el euro. Va a ser el euro digital. Y nadie va a poder ni comprar ni vender si no tiene esa moneda en su... bueno, en realidad le va a poner un chip en la mano derecha o en la frente para poder comprar y vender. Nosotros no vamos a poder meternos en eso. ¿Y cómo usted va a comer? ¿Y cómo va a pagar la micro? Va a tener que empezar a vivir de la fe, hermano. Usted va a tener que tener mucha fe y entender que cuando eso pase, comenzó el tiempo de arrancar. Entonces, si somos prudentes como la serpiente y mansos y sencillos como la paloma, que es lo que Jesús nos advirtió, vamos a juntar, vamos a tener un plan, vamos a saber dónde irnos, vamos a ver qué cosas tenemos que juntar para poder comer todo ese tiempo, hermano. Son cosas que la iglesia tiene que prepararse, hermano, porque son cosas que van a pasar. Hermano, esto está pasando ahora. Acuérdese, hermano, en poco tiempo más, hermano, ya no va a existir la plata ya en Europa. Solamente lo van a hacer en forma digital, a través de los celulares, hermano, y finalmente a través de una marca en la mano derecha o en la frente. Eso ya lo están haciendo. Los chinos lo están haciendo. Hay países europeos que también ya lo están haciendo. ¿Usted cree cuánto se va a demorar eso en llegar aquí a Chile? Si Chile, hermano, agarra todo lo que viene de afuera, hermano. Es lo que está escrito acá. Volvamos a Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando se meta la abominación desoladora en el templo. Y a muchos, ¿qué dice? Engañarán. Y a muchos se engañarán. Hermanito, nosotros somos los únicos locos que estamos estudiando esto. Al mundo no le importa, hermano. ¿Qué cosas quiere el mundo? Educación para sus hijos, para que tengan más plata, mejores trabajos, hermano, mejores casas, mejores autos. Esa es la vida del mundo. Y pasarlo bien. Y tomársela toda y drogársela toda. Eso quiere el mundo, ¿cierto? Al mundo no le interesan estas cosas. Nosotros estudiamos estas cosas porque Dios nos ha abierto la mente a través de la salvación, ¿cierto? El Espíritu Santo entre nosotros, ahora entendemos la Biblia. Entonces Dios, en su amor a sus hijos, le está revelando las cosas que van a pasar pronto. ¿Por qué nos tiene que interesar a nosotros? Porque nos van a perseguir a nosotros. Y nosotros estamos esperando que venga Cristo, ¿cierto? Apocalipsis 13, 3 y 4. Apocalipsis 3. Mire, todo esto tiene en contexto Mateo 24. Versículo 5 dice que aparecerán nuevos Cristos y dice que engañarán a muchos. ¿Cuándo? Cuando el anticristo meta su abominación desoladora. ¿Y qué en realidad va a pasar con el mundo? Apocalipsis 13 del 3 al 4. Vi una de sus cabezas, de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que representa al anticristo y todo su imperio, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cómo el mundo va a poder adorar a un dragón? ¿A qué se refiere eso, hermano? Hermano, cuando el anticristo meta su abominación desoladora al templo, que es la estatua, ¿cierto? El mundo va a adorar esa estatua. Pero esa estatua en realidad es una estatua del mismo diablo. ¿Lo están entendiendo? Y aquí agarra contexto y agarra sentido lo que estamos hablando. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces,
este capítulo 13 es lo mismo que dice en el versículo 5 y el versículo 15 de Mateo. Amén. ¿Estamos bien? ¿Vamos ordenadito? Avancemos al versículo 6 de Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Cuándo? Ustedes debieran poder contestar. ¿Cuándo? Después de ese por tanto. ¿Entienden o no? Oiréis de guerras y de rumores. Las guerras que han pasado para atrás nos dan lo mismo. No importa. ¿Cuándo? Después de la mitad para adelante. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque vamos en la mitad. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuándo? Después de que el anticristo entre su abominación desoladora. Porque siempre hemos escuchado, yo también lo he dicho, que esto se refiere a las 2 guerras mundiales que ya hemos tenido, pero no puede ser. Mire, dice que en el tiempo del fin habrá guerra nación contra nación. Ya hemos tenido 2 guerras mundiales. ¿Por qué no se refiere esto a las 2 guerras mundiales? ¿Qué faltaba? ¿Falta algo? Sí, la abominación desoladora. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hermano, siempre se pensó, para que ustedes sepan, que Hitler era el anticristo. Siempre se pensó eso, que Hitler era el anticristo. Porque él es uno de los que mató muchos judíos y su guerra específica fue contra los judíos. Por eso murieron más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué él no es el anticristo? ¿Y por qué esa no es la guerra que habla este pasaje? ¿Por qué? Faltan 2 cosas. Primero, lo que venimos estudiando recién, que es la abominación desoladora, que todavía no se ha introducido en el templo, porque no hay ni templo. Y segundo, porque falta algo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Mateo 24, 32. Mateo 24, 32. En este capítulo el Señor dice qué es lo que falta. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿por qué no pueden ser las otras guerras mundiales que ya han habido? Porque no hay abominación desoladora y no había Israel. No existía Israel como nación, no existía. Hermano, a nadie le importa esto. Tú vas en la calle y hablas de estos temas, ni siquiera la gente lo sabe. Ni le importa Israel. Israel, eso es malo, no, esos son aquí, esos son acá, hermano. Pero nosotros tenemos que tener claridad, hermano, que Israel es súper importante en todas las profecías, hermano. En la Segunda Guerra Mundial no existía Israel. Y aquí dice, en lo que recién leímos, en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. La higuera en la Biblia simboliza a Israel. En el Antiguo Testamento hay versículos que dicen, y la higuera, y está hablando de Israel. Cada vez que en la Biblia aparezca la higuera, es una referencia a Israel. Y aquí dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, que cuando Israel florezca, van a pasar todas estas cosas. Israel, ¿cuándo florece? El 14 de mayo de 1948, Israel fue proclamado como nación por las Naciones Unidas y se cumplió la profecía que está en Isaías 66, hermano. Y esto es algo asombroso. Esto es algo increíble, hermano. Porque esto no hay otro país en el mundo que pueda decir lo que Israel puede decir con esto. Mira, Isaías 66, 8. Isaías 66, 8 fue escrito hace 2500 años atrás, hermano. Antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. Y Dios, a través del profeta Isaías, dio esta profecía. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, que es Israel, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Cuándo? En un día, en una sola vez. Hay un solo país en el mundo que puede decir que esto lo hizo, y es Israel. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial,
En un día las Naciones Unidas proclamaron a Israel como nación, como Estado. Se cumplió la profecía de Isaías 66. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debiéramos estar atentos? Primero, decir que las guerras para atrás no tienen nada que ver, porque no había Israel ni abominación desoladora. Pero desde que Israel fue concebida como nación, de ahí para adelante, ¿qué dice el Señor? No pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y aquí es donde yo siempre insisto, hermano. Israel cumplió 76 años de vida este año. 76, la generación ya está pasando, estamos al final. No es casualidad que Donald Trump ocupe el poder, no es casualidad que Israel, mira, Israel ha dicho que el mejor amigo de Israel es Donald Trump, hermano, el mejor amigo de Israel por muchos años. Es tanto así que le hicieron hasta una moneda a este hombre, hermano. A este hombre lo están comparando al rey Ciro, porque era un rey gentil que ordenó la reconstrucción del templo cuando ellos volvieron de Babilonia hacia la tierra prometida, hermano. Entonces nada de esto es casualidad. Si Israel tiene que amar al anticristo, lo tiene que amar, porque es el anticristo el que le va a traer la paz a Israel. Y ahí hay otra profecía, que hoy a mí se me olvidó el pasaje, pero me parece que Isaías 30 o Isaías 11, donde dice que Israel está haciendo un pacto con la muerte y que se van a arrepentir de ese pacto con la muerte. Y esas cosas las vamos a ver pronto, hermano, las vamos a ver pronto. ¿Tú crees que, hermano, en este minuto Israel está arrasando con todo el mundo? ¿Quién está detrás de Israel? Estados Unidos. ¿Quién está ahí? Está Donald Trump. Hermano, son cosas que van a pasar ya. Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cuándo? Cuando veáis. En realidad, hermano, bueno, es cuando se firme el tratado de paz. Es cuando se firme el tratado de paz, ¿ok? Entonces, cuando el Señor dice que habrá rumores de guerra y habrá guerra, nación contra nación, está en el contexto de lo que viene después de ese por tanto. Volvamos a Mateo 24. Mateo 24, el versículo 6. Me dice que habrá rumores de guerra y habrá guerra, nación contra nación, ¿cierto? Pero recuerden que en el versículo 15, cuando dice por tanto, retrocede. Me quiere decir, me quiere dar más información de lo que ya me dijo. ¿Y qué viene en el versículo 16? No lo vamos a leer todavía. Pero también aquí hay otra cosa importante. Mira, en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, el anticristo mete su abominación, va a comenzar ahí la guerra. Ahí comienza la guerra. Y eso está en Ezequiel 38, versículo 1. Ezequiel 38, 1. Hace un tiempo atrás, unos 2 años atrás, yo le enseñé y le dije que yo pensaba que Putin podía ser el anticristo. ¿Por qué? Porque estudiamos Ezequiel 38 y 39 y habla específicamente de que eso, aquí lo dice ahora, lo dice que eres soberano de Mesec y Tubal. Y los teólogos dicen que Mesec se refiere a Moscú y que Magog se refiere a Rusia. Pero en realidad lo estudié mejor, hermano, y uno tiene que ir a los mapas antiguos. Y en los mapas antiguos, Magog, que es la profecía ahora de Ezequiel 38, abarca hasta Alemania, hermano. Abarca todo desde Rusia hasta casi hasta España, hermano. Todo eso era Magog. Y aquí entonces uno cobra sentido lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mira, en Ezequiel 38 uno dice, recuerden que estamos en Mateo 24, versículo 6 y versículo 15. Y todo lo que estoy diciendo tiene que ver con esos dos versículos. Ezequiel 38 tiene que ver con esos versículos. Vamos al versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus, Fud. Mire, aquí hay algo interesante, hermano. Hoy en día, la guerra es del occidente contra el oriente. En otras palabras, Europa, Estados Unidos, Israel contra Rusia y todos sus aliados.
Pero cuando el anticristo entre al templo, se va a dar vuelta la chaqueta. Y ahí hay pasajes en Daniel, por ejemplo, que dice que del Dios de sus padres no hará caso. Se va a olvidar y va a adorar al Dios de las fortalezas. Ese Dios de las fortalezas, en el idioma original, es Alá. Ahí el anticristo se va a dar vuelta la chaqueta y a los que destruyó al principio van a ser sus aliados. ¿Me están entendiendo? Aquí dice, mira, dice, versículo 5, Persia. ¿Quién es Persia? Irán. Cus y Fud. En este minuto no me acuerdo qué países son. Me parece que es el Líbano. No me acuerdo cuáles son, hermano. Todos ellos son escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma, esa es Turquía. De los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti. Lo que pasa es que el anticristo, cuando entre al templo y se proclame Dios, va a comenzar otra guerra, la guerra que está hablando ahí en Mateo capítulo 6, esa nación contra nación. Pero esta vez, las naciones que apoyaban al anticristo, ahora va a haber toda una cuestión al revés. Y se va a armar una guerra nuevamente entre todos los que están por allá, unos contra otros, pero el anticristo gobernando. Y él es Gog. Cuando dice príncipe Gog de Magog, está hablando de ese anticristo, que en el fondo es Dios quien lo trae a la guerra. Porque al final Dios está en todo. Versículo 8. De aquí a muchos días será visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes. ¿Por qué? Porque cuando el anticristo se proclame Dios en el templo de Jerusalén, los judíos no se la van a aguantar. Los judíos no se la van, los israelitas no se la van a aguantar. Recién ahí se van a dar cuenta que ellos hicieron un pacto con la muerte, como dice en Isaías, hermano. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Su guerra principal va a ser contra Israel y sus aliados, que van a haber aliados con Israel, hermano. Por eso dice, de aquí a muchos días será visitado, al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Si usted sigue leyendo, hermano, finalmente en el capítulo 38 dice que viene Jehová. Y Jehová destruye a Gog y a todos sus aliados. Es lo mismo que dice en Apocalipsis, cuando dice en Apocalipsis 16 que el anticristo, Satanás y el falso profeta reúnen a todas las naciones para hacerle la guerra a Cristo. Y de Dios baja fuego del cielo y los consume todo. Son pasajes paralelos. Están medio enredados, ¿cierto? ¿Entienden? Volvamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 7. Se me acabó el tiempo. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Cuándo? Después que el anticristo entre, la abominación desoladora. Eso es importante. No olviden eso. Amén. Ahora, ¿dónde más encuentro esto? ¿En qué otra parte de la Biblia encuentro esto? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Apocalipsis 6, versículo 1. Es lo mismo que estamos hablando. Esto está en toda la Biblia, hermano. De diferentes formas, pero es lo mismo. Mira, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esto es el año 1 del reinado del anticristo, cuando haga su tratado de paz con todo el mundo, especialmente con Israel, y comience el continuo sacrificio y esté el templo funcionando. El caballo blanco simboliza la paz, porque viene la paz. Después dice, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. En estos 7 años, el primer caballo es el blanco porque simboliza la paz. El segundo caballo simboliza la guerra. ¿Dónde lo pongo? Al medio. Cuando comienza la guerra. Al medio.
Dice, mire, yo quiero llegar a un punto para terminar esta mañana el estudio. Fue dado poder de quitar a la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras y con las fieras de la tierra. Aquí está la guerra. ¿Dónde yo coloco los caballos ahora? ¿Dónde coloco el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo en Mateo 24? ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde? Pónganse de pie, hermano. ¿Dónde lo coloco? Estamos estudiando Mateo 24. La columna vertebral de la profecía es Mateo 24. Y yo me estoy yendo para distintos pasajes de la Biblia para mostrarles que lo que ahí dice está en otras partes también. En el capítulo, en Mateo 24:15, el anticristo mete su abominación desoladora al templo, comienza la guerra. Él se proclama Cristo, el Mesías. Muchos serán engañados. Y ahora estamos en Apocalipsis 6, donde dice que el caballo blanco salió venciendo para vencer, después un caballo rojo que trajo la guerra, después un caballo negro que trajo el hambre, y después un caballo amarillo que trajo la muerte. ¿Qué versículo sería de Mateo capítulo 24? ¿Qué versículo? Es súper fácil, pues, hermano. Para mí, por cierto. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. ¿Qué caballo es ese? Lo dice ahí, lo dice. En Apocalipsis 6 lo decía. Y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, y os entregarán a tribulación. ¿Se da cuenta como lo que dice en Mateo 24 al final los voy viendo en distintas partes de la Biblia? Los caballos de Apocalipsis 6 simplemente son la tribulación completa. Y los caballos marcan la guerra. Lo dice, pues, caballo rojo trae la guerra, quita la paz de la tierra. El caballo amarillo, el caballo negro, trae el hambre y trae las pestes. Es lo que trae toda guerra, pues. Y el caballo amarillo finalmente es la muerte. Es lo que va a pasar cuando el anticristo entre su abominación desoladora. Ahora, ¿y a quién va a perseguir el anticristo? ¿Y a quién va a perseguir el anticristo? Los que estén en Judea, después seguimos leyendo, huyan a los montes. Y ahí dicen, pero esto es para los judíos nomás. Esto es para los judíos nomás. Hermano, la guerra va a ser allá. Por eso dice que los que estén en Judea huyan a los montes, lo que no significa que la persecución va a ser mundial. ¿Entienden o no? Es como que, no sé, los colocolinos tengan el día miércoles su partido, los hagan pebre, ¿cierto? Y uno puede decir, no, son los puros colocolinos de estadio. No, van a ser los colocolinos de todo Chile, por hermano. Los que van a quedar avergonzados, ¿cierto? Es como lo mismo, po. La guerra va a ser allá en el Medio Oriente, especialmente con Israel. Por eso dice, los que estén en Judea y a los montes, porque el anticristo va a estar ahí. Lo que no significa que todo el mundo va a tener este mismo problema. Bueno, son cosas que vamos a tener que estudiar en la próxima sesión, ¿ya? Vamos a orar. Padre, son cosas bien enredadas, Señor, difíciles de entender. Años de estudio, Señor, de leer la palabra. Yo solo le ruego, Señor, que la iglesia no se olvide de que estas cosas van a pasar simplemente para que sepan qué hacer y para no negarte. Para que todos estemos preparados en nuestros corazones a si es necesario dar la vida por ti, Señor, como muchos lo han dado en el pasado. Muchos han sido muertos por tu nombre, Señor. Y si nos toca a nosotros, como dice tu palabra, somos bienaventurados. Que eso cuesta mucho entenderlo. La gente le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo al dolor. Vivimos en tiempos en donde la muerte está tan lejos, pero antiguamente las guerras eran siempre.
y la gente sabía que en cualquier momento podía morir. Pero hoy, Señor, la gente cuida tanto su vida, Señor, ignorando la vida eterna. Señor, que no nos pase, que nos pille desprevenido esto y terminemos negando el nombre de Cristo o marcándonos. Que nuestros corazones estén preparados, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es verdadera, porque estamos viendo cosas en el mundo que nos muestran lo que va a pasar. Bendito Dios, venga pronto, Señor. Venga a buscar su iglesia, Padre. Y ayúdanos, Señor, a pasar este tiempo tan difícil. Le pido esto en el nombre de Jesús. Amén.